Creo que la gente se confunde mucho con la diferencia entre tener conocimiento sobre un idioma y saber el idioma. Hola, ¿qué tal, futuros políglotas? Soy Mr. Salas, maestro de profesión y lingüista de corazón. En este video voy a hablar con 3 nativos del inglés para que nos compartan su experiencia aprendiendo español con la metodología que siempre he descrito aquí en el canal, de la inmersión y el input comprensible. Elegí 3 personas porque uno de ellos es sumamente básico, otro es intermedio y uno es súper avanzado. A la par de la inmersión, estos 3 chicos utilizaron una o varias herramientas de las que ofrece Riffle, ya sea la guía gratuita en la que detallan el proceso a seguir para adquirir un idioma, los mazos de vocabulario de Anki que te sirven para aprender vocabulario que luego vas a reconocer durante tu inmersión, o mi favorito, que es el curso de inmersión definitivo. Y de hecho, aprovechando que estoy publicando este video aquí durante la época decembrina, Riffle nos está dando 10% de descuento en este curso con mi código MrSalas 2024. Recuerda que este curso de inmersión definitiva no te va a enseñar un idioma, sino que te va a enseñar cómo aprender todos los idiomas. Si quieres más información específica del curso o ver de qué trata, puedes checar mi video reseña que hice hace unos meses. Te lo voy a dejar aquí arriba y también abajo en la descripción y el primer comentario fijado. Pero bueno, ¿a quiénes vamos a entrevistar en este video? Déjame te cuento rápidamente. Empecemos por el primero, Joe, que es en este momento básico en español. Él es nativo de Estados Unidos y está aprendiendo español debido a una apuesta que hizo con un compañero de trabajo. Él aprendió coreano mucho antes que estar ahorita lidiando con el español. En segundo lugar, y representando un nivel intermedio, tenemos a Alex, otro estadounidense. Esta fue la primera vez que Alex se animó a tener una entrevista completamente en español. De hecho, al momento de grabar esta entrevista, él tenía como unas 3 semanas de haber intentado empezar a hacer output en español. ¿Para qué les cuento? Vean la entrevista, les voy a dejar aquí el minuto. Y finalmente, Lucas, representando un nivel avanzado de español. Y mira que estoy utilizando esa palabra súper en serio. Si quieres saber cómo terminó un estadounidense hablando como alguien nativo de Venezuela, tienes que ver la entrevista, está increíble su nivel. De hecho, te voy a ser sincero, la primera vez que escuché a Lucas pensé que era un latinoamericano que había aprendido inglés y se había confundido con lo que yo buscaba para la entrevista, pero no, quedé completamente atónito. Escucharlo es sumamente impresionante. Te voy a dejar acá por si quieres ir a escucharlo a él de una vez. Este video es la versión extendida de mis entrevistas con ellos. Si quieres ver la versión resumida, te voy a dejar un link por acá y también en el primer comentario fijado. Si quieres practicar tu comprensión de inglés, te recomiendo la entrevista con Joe, ya que solo discutimos su experiencia como principiante del español, pero completamente en inglés. Incluí subtítulos tanto en español como inglés, así que siéntete libre de utilizar el que quieras o incluso tratar a este video como un podcast en inglés. Pero bueno, entonces, ya sin más preámbulos, empezamos con Joe. Recuerda, esta es la entrevista que es completamente en inglés. All right, so Joe, could you tell us a little about yourself? I'm 34 years old. I'm a software engineer, and I've been learning Korean for like the last 8 years. And I recently just started learning Spanish. I'm actually curious, like, what got you into Spanish? I made a bet with a coworker 15 days ago. I said that I could get fluent in 6 months, and I'm 15 days in. I'm doing okay. Wow. So wait. So it's like, so there's no real like interest in Spanish. It's more like just the bet, or were you actually interested in the language before? So I'm from Washington, D.C., and there's a lot of Latin American people here. I've had friends my whole life that speak Spanish as their first language, and it's always been kind of around me, but I just I never really thought about it. It seemed like when I went to high school, everyone took Spanish, so I took French instead, for example, you know. After getting married, my wife and we've talked about wanting to like go on vacation to South America. So we've talked about maybe taking some classes here and there. And then also like I love Mexican food, you know, so. I mean, so far, what have you learned in your journey with Spanish? I've done about 50 hours of immersion so far. I've learned that The Simpsons is really popular. It is, yeah. I've learned that South Park is really popular. I learned that stand-up is really popular. I discovered torta and concha, and I'm trying to find places to try them. And I've watched like a couple shows. So I watched La Divina Gula. It's on Netflix, and it basically goes to a bunch of different cities in
in Mexico. Oh, okay. And it like kind of highlights different cuisine. And so like when we started this conversation, I said I didn't have a real reason, but honestly, I've been having so much fun learning Spanish and like learning about Latin American culture that it's like I can't imagine myself not eventually getting fluent, because it's just like there's always something else like either on YouTube that I want to watch or on Netflix that I want to watch. It's like teaching me something new and interesting. So I mean, there's some interest behind your Spanish learning, but you didn't know until you started learning Spanish. Is that it? Yeah, like so I discovered that there's like tons of like punk rock and like heavy metal and so and like rap music. Like I found all these like rap battles on YouTube. So I've been watching like Latin American rap battles, and it's really cool. Like a lot of the things that I think you don't know until you actually experience it. But a lot of things that I'm interested in, I've found like either like offshoots or like really cool alternatives in like Spanish speaking communities. Yeah. So and you're actually having fun learning, right? I mean, it's to be honest with you, it's like the first 15 days is usually that's how it starts. It's like very fun or really engaging because everything is new. Every single day you're discovering something different. Do you see yourself having fun in, let's say, well, after your time is up, the 6-month challenge, right? I think that by then it'll be way easier to immerse in content. And also from after learning Korean, the way I approach language learning and immersion learning is very different than before. Yeah, I was going to ask you about that because, well, for people who don't know, Joe here, he speaks Korean, right? You've been learning Korean for 8 years, you said? So I did it like the traditional way for I like see. 5 years. And then I did work? immersion learning. No, not at all. Yeah. It's kind of embarrassing in retrospect. Yeah, because I I thought know. I was good at Korean and I was really, really bad at Korean. Now I think my Korean's not bad. I definitely know I have a lot of improvement still in certain places. And a lot of it is actually like fixing bad habits that I created in my first 5 years. Yeah. So because of that, like the way I'm approaching it is like, this is just for fun. I'm not studying anything at all. I'm just watching TV. I'm not trying to understand anything, and I'm just going through the motions with it. With your experience with Korean, I actually have a question. You had the both, which is really unique, I think. The experience of learning Korean in the traditional way, which doesn't work for most people, and now the immersion, where the kind of thing that Reful says, right? So with that in mind, what would you go back and change or do over in regards to Korean? And so, I mean, what I'm trying to do with Spanish is exactly what you're saying, is doing things differently. So when I did learn Korean, I focused a lot on reading and I focused a lot on memorizing new vocabulary. And I struggled a lot with listening. And I think that a lot of people do. And I think that like trying to understand a new language while you're listening can cause a lot of what I like to call analysis paralysis. The first time you pick up on a word you don't know, you kind of get stuck and then you miss the rest of what's being said. The only thing I do when I immerse in Spanish is just follow along. So when I'm hearing someone speak, I'm trying to watch things with subtitles. Subtitles in Spanish or in English? Yeah, subtitles in Spanish. In Spanish, okay. So for my first month, my plan is just to watch things with Spanish subtitles. And then probably after that, I'll start mixing in content that doesn't have subtitles. But for the most part, I'm going to stick to content with subtitles. And then I just focus on echoing what I'm hearing in my mind and trying to clear out all other thoughts. Would you say it's easier to do this with Spanish than Korean? Yes, but not for like the expected reasons. So I think the expectation is that Korean is very different than English, and that's why it would be harder. Yeah. But even with Spanish, like I'm not trying to understand it, right? But with Korean, I was always trying to understand it. And so I think that when you are focusing on translating things in your mind rather than just, for lack of a better way to say it, just absorbing it, like, and just letting it kind of wash over you, you end up not actually focusing on what you're immersing in. And the other reason is that it's really
hard to find. I think nowadays it's a lot better, but when I started a couple years ago, it was really hard to find content that had Korean subtitles. I actually thought that you would say something along the lines of, I mean, there's a lot of words that are similar between English and Spanish, so it's much easier to follow along, or like, you probably know what the banco means because it's so similar to the word bank, right, in English. That's the kind of thing like people would probably believe or say, and I tend to agree. Am I wrong? Or like, what's your take on that? True. Yeah. So I think like comprehension is quicker. It took me about 2.5 years to get really comfortable with Korean. So that's why I feel confident saying that maybe I can do it in Spanish in 6 months. I see. Because you don't have to memorize that so many things. But it's still a process. So like even doing it for 2 weeks, like when you did Korean, like that was probably a lot of work. You have to put time aside. You have other things going on in your life. Are you doing anything else or plan to do anything else besides just watching content in Spanish? Yeah, so going back to your previous question is with Korean, I did a lot of reading, and I think that can be good, but what I realized is that I didn't actually, even though I could read it and I could understand it, I wasn't really reading it. So I'm really just focusing on watching Spanish content with Spanish subtitles, because when I do start reading eventually, I'll be reading it like a native speaker rather than reading it like an English speaker. Could you care to elaborate a little more about that? So this kind of also goes back to traditional ways of learning, which can be very comfortable, but you're in an isolated environment and you're learning very limited things. You're learning a lot of grammar and you're learning a very limited amount of vocabulary. And so like if you go from that traditional way of learning where you're learning from a textbook, it's going to be easier to translate to a novel versus listening to people talk at full speed. But when you do that, when you are just reading a book, you don't know how a native speaker actually says the words. And you don't actually know how a native speaker would read a full sentence. And you don't really have that intuition for the rhythm of the language. Right. And you don't have an intuition for like humor or anything that it requires that additional context of like living and breathing in the language. So my plan for Spanish is just to focus on things that are as native and have as much context as possible. And the best way, in my opinion, to do that is through content like, have you heard of Ojitos de Huevo? It's on Netflix. I think I haven't, no. It's a new show on Netflix. It's really good. I've watched like 3 episodes of it, but it's really good so far. But that takes place in like Mexico City, and it's college age kids. They're going to talk like people from Mexico City versus if I read a book, even if it's written by an author from Mexico City, I'm still going to read it like this guy from Washington, D.C. that barely knows Spanish. You kind of want to learn the language as is, right? Like from the people, let's say. Because I think actually any kind of novel or book, you end up reading it in a very formal, not natural. So for my Korean language journey, my wife is from Korea. I met her while I was there. And so she's kind of had to endure me getting better at Korean. Now we can converse in Korean. 3 years ago, we couldn't. But when I first started, I tried to focus on content and reading content that I was very interested in. And it's just like you were saying, I was learning all these really obscure words, and I'd ask my wife, or I'd try to use them in a sentence, and she would have no idea what I was saying. Yeah. But now that I watch mostly sitcoms or random YouTube content in Korean, the way that I speak is a lot more similar to the way that she speaks. Yeah. Have you ever watched some type of content or series or whatever that you actually were not very interested in, but you thought it would be helpful for your learning? When I was learning Korean, I tried that, and I'm not doing that. I mean, I'm so glad someone else is saying this, because every time I have an interview with a person that has been successful in learning a language, and they say something similar to what I say, I feel so happy, because people sometimes they don't believe me, especially here in Latin America. You know, in Mexico, people are like, "Oh no, you have to study, you have to make an effort to actually learn." Yeah, I do think there are ways to make an effort to actually learn beyond just like immersing in content. I don't think anything that is studying something with analysis is productive. So like when you study grammar, you're learning to analyze
analyze the Spanish language or learning to analyze English. If you learn isolated vocabulary words, that's a form of analysis. It's a form of, oh, what can this word translate to Spanish for? I am doing Anki for learning Spanish, but in a very different way than even started when I started immersing in Korean. I think at the beginning, Anki is one of the best tools you can use to like prompt your brain or like prep your brain into like, oh, this is the language, this is a word you should know, and like when you recognize it in the content, you know, it just gets there. I think it's just more efficient to do it that way. But yeah, I wouldn't see myself doing Anki like on year 2 of me learning a language. I think that's way too much. I think it's also more helpful when the language is farther away from your native language. 100%. Yeah. So you're learning Japanese, I would expect you to be making flashcards or using the 10K deck that's out there. I actually have one more question about your Korean experience, because you learned a lot from that Korean learning journey, right? Oh, yeah. So your Spanish journey, I would expect, is going to be less, you know, the road will be less rocky, right? It's going to be a little bit more smooth experience. I'm just here to have fun. That's the spirit, man. Yeah. That's the spirit. I'm not doing anything hard. Was there any point, either with Spanish or Korean, that doing this, like immersing without understanding most of the language, was there any time that you considered this like a waste of time? Yeah, I mean, so for Korean, it was very much an uphill battle. That's why I actually didn't even do a lot of listening practice. I started by mostly reading. I'm also into anime and manga, so I read all of Dragon Ball Z twice. I've read half of One Piece in Korean. I've read a lot of manga in Korean. There's a lot of webtoons, which are like mobile phone comics from Korea. And then I got into listening practice by watching chapter reviews of One Piece in Korean. So I had already read the chapter in English. I read it in Korean, and then I would listen to chapter reviews in Korean. And then one of my friends in the language learning community recommended I make a YouTube channel, or not YouTube channel, a YouTube account that's only for Korean. And then slowly I started seeing things pop into my recommendation. I was like, oh, that looks interesting. I have 5 minutes. It's only 3 minutes long, so it's not as devastating if you don't understand all of it. And then eventually I started finding that, I like this channel. I just spend an hour watching YouTube and not even worrying about it. Yeah. How long did it take to realize that you were not wasting your time watching or reading something in Korean that you were not actually understanding 100% of the time? It's kind of embarrassing, but I think it probably took me like a year and a half. Wow, that was really an uphill battle. So you were like forcing yourself into it? No, I was just avoiding it. So I would watch like an episode of an anime. I would spend 30 minutes on listening a day, and then I would spend like 2 hours reading, right? And now I maybe spend 30 minutes reading. And when I read way faster because I'm so much more used to hearing the language, and I'm just reading it more at a native speaker's pace. And I really don't care if I don't understand every single word and every single thing in context. And what I've been finding is that the faster I go and the less I care, the more I actually understand and the more I immediately absorb from context. I actually have one final question to ask you, Joe. What was the scariest part of your journey with Korean, or a part that you would like to do over? So 2 scariest things was making mistakes. It's a very humbling experience to actually learn a language versus trying to learn a language. And then the other thing is not understanding things. Those were the 2 scariest things. Making a mistake and not understanding, right? Yeah. Basically, if you have an ego, it's really hard for you to learn languages. I've talked to people about that too. Maybe not ego. Some people are also very, very shy, and that also doesn't help because they're like, oh, what people are going to say about me, or they're very self-critical. Yeah. I want to retake my second part of the last question I made. So with Korean, what is something that you would do over that you were like, oh, I shouldn't have done that? Yeah, I mean, I'm just trying to watch more content rather than read, and I'm just trying to relax rather than focus on my progress or focus on whether or not I understand things. I'm literally just trying to have fun, and I'm trying to listen. I think also like I had this, I really felt like I needed to be able to speak Korean. My in-laws don't speak English, so like there's that pressure there. Also, like I had already spent 5 years learning Korean, so I was trying to like keep, and that was very output focused. I would have just watched more
TV. I would have just chilled more, and I would have focused less on maximizing the number of vocabulary words or maximizing the number of grammar points. Or if at the time you were applying for a job or you needed your language for citizenship or whatever, something like that, would you have done the same? Or like, would you be saying the same? Like, oh, I'll try to just chill more or be more relaxed. Do you think that approach works as well? I mean, I think it would be hard to feel that way, but it would probably do the most good. It's counterintuitive. It's very counterintuitive, but it's really hard to learn when you're stressed out. It's really hard to learn when you're stressed out. So basically what happened was my wife knows I really like Dragon Ball Z, and just randomly for Christmas, she bought me the entire box set of the comic books. Wow. And I was really excited, and I look at them and they're in Korean. And she's like, "Oh, you've been studying Korean. You can do it." And I like opened up the first page and I was like, what the hell am I looking at? All of the grammar was totally different than the grammar I studied in textbooks. All of the vocabulary was totally different than any of the 4,000 words I had memorized from like a word list. And I just went one page at a time until eventually I finished it. And that was when I knew, like when I finally finished it, and I felt like I had to, like my wife spent $300 on this like box set. And so I was like, I have to do this. And by the end of it, I was like, I don't know Korean. And I thought I did before I started reading it. And that's kind of what really like pushed me. And then I discovered Refold, and then I've been doing Refold for like 2.5 years. Wow, that's such a good story, man. I'm so glad we recorded that. What got you into teaching? Funny story. I realized I just knew the language whenever I was like 16 or 15 years old. And Cool. I know English. I don't know how, but I know the language. Cool. I'll study something regarding English because I'm not good at anything. I was just like, every day I was just playing video games, watching, at that time, cartoons, or anime wasn't even a thing, I think, in my life at that point. I was just doing that every day. And then I finished high school. It was time to decide, hey, what are you going to do for the rest of your life? And I was like, I don't know. I know English. What's something I can do with English? Oh, there's this thing called English teaching career. All right, let's do that. But it's like I told this story like sometimes whenever I'm like talking to people or they ask me, they think I'm gonna be like, oh, ever since I was born, I knew I was gonna. Let's go back to what you just said though. You said I realized I understood English. Yeah. Well, what were you doing? You were playing video games in English. Yep. You were watching cartoons in English. Yep. And then eventually you just knew English. I just knew it. Yeah. And like the funny thing is, I'm 34 like you, so you probably understand that in the 90s, the video games where they didn't have audio really, almost no audio. Oh yeah. So it was all text-based games most of the time, and whenever they had audio, it was either really bad or really limited, right? Until about probably 99, 2000s, we started to get like full audio games, but before that, not really, right? So I realized whenever I went to my first class at university for English teaching, I realized I didn't understand spoken English that well. Imagine, like, I could read English, I could play the game, no problem, but whenever people were talking to me, it was really hard, especially with the rating. I had to be on the right spot, doing the right thing to the right monster or whatever, and sometimes I screwed up because I didn't get it. But then when he said left, up, or like northeast, he meant that thing, this position that I never heard of, because I didn't know northeast. For instance, we never say noroeste in Spanish. We know the word, but we never use it. Okay. Right? So I don't know, that kind of those kind of words you would never actually learn. I think not normally. They were so useful for the game. So I learned how to pronounce sword. For example, I used to say sword when I was, because I just read the word, right? Well, this goes back to what I was saying about what I'm doing different with Spanish is like, I'm just trying to listen to native speakers talk as much as possible. Because with Korean, just like you were saying, you can get a really high level of vocabulary. A lot of those words are useless in spoken language. You got to just trust that you can do it. You just got to trust yourself that you can do it. And the Dragon Ball thing, was that after like 5 years after your traditional learning? Yeah. Wow. That was 5 years after. Man. I literally had there's like this frequency list of like the 6,000 words that you need to learn to pass the TOPIK exam, which is like the Korean language exam from the government.
Okay. And I did the first part, which is like the beginner level, and I passed that. So I was really proud of myself. And I was getting ready for the TOEIC too, because I wanted to get that certificate so I could say, look at me, I'm a fluent Korean speaker. And I was at the TOEIC, like I was probably like level 3 or 4, but I didn't know Korean. I always say bad things about certification exams, but anyway. Yeah. Because I think they just prove that you are really good at studying or passing an exam. That's about it. Not that you actually know the language. And they teach you a different kind of the language. It is. It's not really the way people speak. Or it teaches you like a lot of newspaper words. My wife learned English the traditional way, and I met a lot of really proficient English speakers in Korea that learned it the traditional way. And like their school system, their education system is like really, really intense. But the best English speaker I ever met in Korea that sounded the most like a native speaker to me didn't really like studying. She was an English teacher, but she didn't really like studying. And I asked her, and I was like, how did you get so good at English? And she was kind of surprised because I think maybe from her perspective, other teachers were better, maybe because they had more accreditations or something like that. These words. And she said to me, I just watched Friends twice. So she watched all of Friends twice, and it made her a better English speaker than anybody else. Yeah. And then with my wife, like she was really good at English, but also from that very traditional way. But we moved to America together, and she was really intimidated, and because she had trouble listening, and she could understand me, and I don't want to say spoke down to her, but I spoke to her in a way that she understood. I told her, I'm like, you should just like watch TV. She really liked, who's the guy who plays like in Guardians of the Galaxy? I know the Chris actor. Pratt. She really liked Chris Pratt at the time. So I showed her Parks and Rec. She watched every episode of Parks and Rec twice. Okay. And then she got into Trailer Park Boys, which is like a different kind of English, so, and after that, she has no problem. She was able to get a job, work with people, everything. I mean, man, whenever I listen to these stories, if I didn't know what I know, I would be like, that's a load of crap. It sounds so stupid. It's like, there's no way that's real. But it is. Yeah. It is, yeah. It's just time. You just got to put the time into it. Yeah. I mean, it's not just the time, right? It's the right method, too, because that was a long time. You have to trust the right method for long enough. Yeah, definitely. Muchas gracias a Joe, y ahora vamos con Alex, que está en un nivel intermedio, y esta fue la primera vez que él se lanzó a hablar por un largo tiempo en una entrevista completamente en español. Here we have Alex. Alex has been learning Spanish for a year and a half, you said, Alex? Sí. Un año y medio. Un año y medio. Así es. Y vamos a tener, va a ser un reto para Alex tener nuestra entrevista en español, completamente en español, ¿verdad? Sí, porque yo cometí o cometer muchos errores durante la conversación. Okay. Muy bien. No, pero eso está muy bien porque quiero que vean a lo mejor un nivel realista al que una persona puede llegar en año y medio. Y de hecho, antes de empezar con las preguntas que te preparé, Alex, a mí me gustaría saber, ¿ya tenías tú algún conocimiento previo a empezar o empezaste completamente desde cero? Completamente desde cero. Ok. Antes de un año y medio, estudiar un poco de alemán en la secundaria, pero no recuerdo casi nada de alemán ahora. ¿Cuántos idiomas hablas, Alex? 2 o 1 y medio. 1 y medio. 1 y medio. Inglés y español, entonces. Sí, en mi opinión, si puedes tener una conversación con un nativo del español como yo, creo que ya puedes hablar español. A lo mejor no es perfecto y fluido, pero pues yo ya lo contaría como un idioma también. Entonces, Alex, en este momento, ¿cuántos años tienes? Tengo 36. 36 años. O sea, wow. Mira, esto es muy interesante. Aún no empezamos con las preguntas, pero también quiero preguntarte esto. 2 cosas. 1, ¿de dónde eres? Empecemos por ahí. Soy de Estados Unidos. Vivo en Salt Lake City, Utah. Ok, perfecto. Eres de Estados Unidos. Y realmente empezaste a aprender español a los 34 años, ¿no? Básicamente. Sí. ¿No? O sea, cuando tenías 34 o 35 a lo mejor. Y porque creo que muchas personas piensan que no pueden aprender inglés ya cuando son
más grande. Yo tengo 34 y sé que eso no es cierto, pues yo estoy aprendiendo idiomas a esta edad, pero creo que mucha gente dice, no, tienes que empezar cuando eres muy joven para que realmente puedas aprender. Y a ver, aún somos jóvenes, ¿verdad? Pero, pero me refiero a que mucha gente piensa que tienes que iniciar cuando eres un niño todavía. ¿Qué fue lo que te llevó a empezar a aprender español a tus 35 o 34 años? Cuando yo empecé a estudiar, ¿Empecé? Cuando yo empecé a estudiar español y hablar sobre eso con mi familia, muchos dicen lo mismo. Ellos piensan que eran más viejo para aprender un nuevo idioma. Pero para mí no es así. Solo cosa que es difícil para mí es el tiempo. Y para mí, cuando yo dedicar más tiempo a estudiar y escuchar, yo mejorar mi nivel. No es difícil para mi idioma ahora y me quiero aprender un tercer idioma en 10 o 20 años. Creo que no es más difícil que ahora. No, sí, entiendo completamente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dirías que fue lo que te llevó a aprender el español? Sí, porque suena divertido, porque necesito ¿Ejercitar tu mente? necesito ejercitar mi mente. Para mí es muy divertido. Y tengo una utilidad porque en mi ciudad son muchos latinos y inmigrantes o gente que sus padres eran inmigrantes. Y yo decidir aprender español cuando mi esposa, su cousin, ¿cómo se dice cousin? Suegro ¿Su prima? ¿Primo? Su prima se mudó a the Netherlands. Ajá. Y ella empezar Netherlands es Países Bajos, por cierto, para las Países Bajos. Sí. Y mi esposa usé Duolingo para aprender neerlandés. Y yo decidí usar uso Duolingo para aprender alemán porque yo estudio en la escuela. Y después de un par de semanas estudiando alemán, decidí cambiar a estudio español. Español, ok. Muy bien. Y Duolingo no es una buena herramienta para aprender las lenguas realmente. Y solo uso Duolingo por 1 semana, 2 semanas y buscar otros herramientas para aprender y descubrí Dreaming Spanish. Okay. Dreaming Spanish es un canal de YouTube para aprender español usando input comprensible y usar y ver casi todos los episodios gratis y muchos de los episodios pagando. O sea que descubriste el input comprensible mediante ese canal de YouTube. Sí, ese canal. Y descubrí cuando buscando en Reddit otras maneras de aprender español. Ok. ¿Cómo fue que llegaste a Riffle? Descubrí Riffle. Estoy en una Discord server para Dreaming Spanish. Y creo que
uno de los otros miembros de este server mencionar Refold y yo leer la sitio web Ujú. de Refold y join Discord server. Sí, entré al servidor de Discord. Okay. Sí, entré al servidor del Discord. Ok. Creo que a mucha gente le interesaría saber cómo empezaste a aprender español y qué has hecho. ¿Has tenido clases, inmersión? Por casi todo el tiempo aprender español. Solo escuchar. Escuchar con Streaming Spanish, con otros canales de YouTube, con podcast y 1 o 2 series de Netflix. Pero mayormente YouTube y podcasts. O sea que tú no ves tanto contenido de como series o películas, sino que más bien escuchas. Y recientemente solo escuchar podcasts. Interesante. Para, no sé, 6 meses. Oye, ¿y por qué no ves series o películas? ¿Hay alguna razón en particular? Porque no quiero. No me gustan mucho las películas y las series. Entiendo. Me gustan mucho los podcasts y canales de YouTube. Y entonces usar estos herramientas mucho más. Sí, estoy completamente de acuerdo. Entonces, es muy interesante que digas, bueno, entiendo que eso funciona porque estás inmerso en el idioma, pero a mí no me gustan, ¿no? Tú dices, a mí no me gustan las series, las películas, entonces encontraste una alternativa y la alternativa que más te funciona a ti son los canales de YouTube y los podcasts. Entonces, ¿hubo un momento en el que intentaste ver alguna serie o película y dijiste, no, esto no me gusta? Sí, empiezo muchas series en Netflix y ver 1, 2, 3 episodios y quitar, ver muchos de estas series. Y no es porque yo pienso no es una buena serie, solo es porque no me gusta ver series en inglés tampoco. No es mucho para mí. O sea, en general no es problema de la calidad del programa, sino que en general no te gusta ver las series. Generalmente no. Ok. Solo ver series en inglés con mi esposa y cuando yo estoy solo o alone. Sí, solo está bien. Sí. Solo no ver y intentar ver series en inglés es lo mismo. No te gusta. En el idioma inglés, ¿te gustaba escuchar podcast en inglés también? Sí, pero me gusta mucho más escuchar podcasts en español. Interesante. Entertaining. Aquí tenemos 2 palabras en español. ¿Entretenido o divertido? Sí, cualquiera. Es divertido y ejercitar mi mente. Porque aprender cosas divertidas y español. Claro. Aquí tengo una pregunta. ¿Cómo lograste hablar? Porque puedo notar que todavía te cuesta un poco de trabajo, ¿no? Hablar. Especialmente tienes algunos errores en los verbos y lo común cuando empezamos a hablar un idioma. Es difícil. Es difícil. ¿Cómo empezaste a hacer el output? O sea, empezar a hablar. Porque a mí me parece que empezaste a hablar hace no mucho tiempo, ¿o estoy incorrecto? No. Sí, empezar el output hace, no sé, 3 semanas. 3 semanas. Ok. Pensé que iba a ser un poquito más de tiempo. Ok. Sí, un poco de tiempo. Y escuchar para más o menos 1000 horas antes. Ok.
O sea que durante esas 1000 horas, que fue como un año, ¿no? Año, 3 meses aproximadamente. Sí. Algo así. Durante estas 1000 horas no hablaste nada. O sea, fue consumir, input, input, input. Eso. Sí. Justo antes de empezar mi output, practicar mi pronunciación un poco, un poquitito, no mucho. Escuchar, practicar un poco de pronunciación y después hablar a los 3 semanas, más 3 o menos. semanas, sí. O sea que esto es impresionante. O sea que tú tuviste la paciencia de no intentar hablar y no hablar, sino concentrarte en entender por un año, no, de hecho 1 año y medio, ¿no? Porque empezaste hace 3 semanas. Podemos decir que fue año y medio. O sea, creo que mucha gente que es escéptica de esto de la inmersión, o sea, que no creen en la inmersión o que piensan que no es verdad, creo que muchos te dirían, oye, pero ¿cómo puedes hablar? Ok, con errores, con problemas, sí, pero puedes hablar. ¿Cómo es que puedes hablar si nunca habías practicado antes de esas 3 semanas? Sí, me entiende. La primera cosa que ayudarme a hablar, excuse me, es solo tengo el español en mi mente y escuchar mucho sobre 1 año y medio y yo ¿cómo se dice? Like, I hear it in my head. Lo escucho en mi cabeza. Lo escucho en mi cabeza antes de empezar mis clases con tutores. Ok. Y en los primeros 2 o 3 clases es bastante difícil hablar. Pero con un poco de tiempo, mi nivel está creciendo mucho. Sí, especialmente 3 semanas hablando y creo que es bastante impresionante. Me gustaría preguntarte mi siguiente pregunta en inglés para una respuesta concreta y una respuesta más específica. ¿Está bien? Okay. I want you to tell people your experience and what happened between like this year and a half of not even like uttering a single sentence in Spanish. Well, I listened to around 1,000 hours of Spanish over the course of a year and a half. And I didn't speak at all except for just a little bit of practice pronouncing words because I was really worried that I would like not be able to make myself do it, at least practice my pronunciation a little bit. And I still can't say a lot of like the R sound is really difficult for me. Honestly, I had like 3 classes with the same tutor. And then I've had a couple other tutors since then in the last couple of weeks. I've been jumping around between a lot of them because they're all part of the same platform. But it was pretty hard the first hour I had. We had to jump back and forth between English and Spanish a lot. And then we did that same thing for the next couple of lessons. It was really just a matter of like getting comfortable with it because, again, because I spent so much time listening, I was able to understand them more or less 100%. I think just the fact that I spent a lot of time listening meant that I had the language in my head. And the whole process is like, for me, is probably not too similar from my 3-year-old daughter who's learning to speak English right now. And she'll come up to me and want to say something in a sentence and start again until she like kind of finds all the words. I have to stop and like restart my sentence a couple of times or maybe ask the tutor for the word that I'm looking for in English before I can like get it out. Voy a preguntarte en español y depende de cómo te sientas, intenta responder en inglés o en español, ¿ok? Okay. ¿Sí? Ok. Entonces, mi pregunta sería esta. ¿Qué has aprendido en este año y medio sobre adquisición de un idioma? Aprender un idioma no es difícil, yo creo. Solo necesito tiempo y dedicación para... y es lo mismo con todos los cosas que aprendiendo. No solo una lengua,
una lengua de programación o otro hobby. Son muchos herramientas para aprender un idioma, pero para mí el tiempo es lo más importante. Oye, Alex, y ya para terminar, ¿qué le dirías a las personas que en este momento quieren empezar a aprender un idioma o que han intentado aprender un idioma y no pueden, fracasan y les es imposible? Realmente empezar y estudiar para unos minutos cada día o unas horas y tratar de estudiar cada día la nivel que... Basically, en español, estudia la cantidad de tiempo que puedas, pero no hagas más de lo que puedas. O sea, una vez que digas, creo que por hoy ya no quiero hoy, listo, terminaste. Hasta el siguiente día, ¿no? Eso es lo que estás intentando decir, ¿no, Alex? Sí, unas personas en el Discord server de Dreaming Spanish quieren estudiar para horas y horas cada día y ellos no es sostenible. Sostenible. No es sostenible. Solo aprender para un tiempo más corto para mantener su streak. Sí, exacto, ¿no? O sea, es que eso es muy interesante. Creo que la gente lo ve de dos maneras nada más. Las personas que estudian 10 minutos al día para nada más mantener su racha, streak, en Duolingo y ya. O los que estudian por horas y horas y horas. Pero realmente se puede estar en medio. Creo que eso es lo más sano. Y no en medio me refiero a un tiempo específico, sino el tiempo que uno sienta. Por ejemplo, Alex, ¿cuál es tu tiempo, tu sweet spot en cuanto a tiempo de que puedes pasar aprendiendo español? 2 horas cada día, pero no es posible cada día. No es posible. Y la cosa para mí es no los extremos. 10 minutos de 5 minutos o 5 horas, ambos es mal. Es demasiado, ¿no? Es demasiado o muy poco. Sí, por ejemplo, para mí con japonés son como unas 3 horas aproximadamente. Puedo pasar de 3 horas, pero hay días, por ejemplo, hay días como ayer que estudié 30 minutos. Eso así funciona. Así pasa. Es bueno. Creo que lo importante para los que están viendo esto, creo que lo importante es que vean el promedio de la semana, porque eso es más importante que del día a día. Entonces, por ejemplo, si estás, a lo mejor un día tienes trabajo, no vas a poder estudiar, pero puedes hacerlo 10 minutos, 15 minutos, pero ok, hoy no pude porque estuve muy ocupado, mañana voy a intentar estudiar un poco más. Y así, el promedio en general es lo importante, porque es por eso que Alex y Riffle también maneja metas por horas. Intenta escuchar el idioma 1000 horas. Y esas 1000 horas pueden ser, a lo mejor un día escuchaste 30 minutos, pero otro día escuchaste 2 horas. Y así puedes, o sea, no tiene que ser siempre, todos los días lo mismo. De hecho, eso es aburrido, en mi opinión. Es muy aburrido hacer eso. The most important thing is to be consistent, regardless of how much time you get in every day. Yep. I agree. Bueno, Alex, muchísimas gracias. Creo que eso es una buena manera de cerrar la entrevista. Muchísimas gracias, Alex. Te agradezco haber venido a la entrevista y gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y tu experiencia hasta ahora con el español. Muchísimas gracias a Alex y ese gran esfuerzo que hizo. Y ahora vamos con Lucas. Miren, no les voy a decir nada más que cuando lo escuchen hablar, ustedes van a creer que esto es fake y que alguien está hablando mientras este white boy está en pantalla, se los juro. Vamos para allá de una vez. Bueno, y aquí tenemos a Lucas. Lucas, que tiene el español más impresionante que he escuchado de alguien que es de Estados Unidos. ¿Verdad, Lucas? ¿De dónde eres? Bueno, sí, estoy de Los Ángeles, California, de Estados Unidos. Ok, y como se podrán dar cuenta,
el acento de Lucas es yo lo confundí, le dije argentino, pero no, ¿verdad? No, es venezolano. Bueno, creo que mi primera pregunta, Lucas, que te voy a hacer antes de cualquier cosa es, ¿cómo terminó un estadounidense de Los Ángeles aprendiendo español con acento venezolano? Bueno, todo viene de la música. Yo empecé a aprender español por la música, por reggaetón y todo eso. Okay. Me interesaba mucho. Estaba escuchando Spotify y se me colocó una canción de un artista venezolano y me gustó mucho, entonces decidí buscar entrevistas en YouTube. YouTube me empezó a recomendar videos de creadores venezolanos y bueno, terminé escuchando un montón de contenido venezolano y se me pegó el acento. O sea que todo fue a través de YouTube. Sí, a través de YouTube y también de, servidores de disco donde puedes, meterte en un chat y hablar con gente random, entonces pude practicar ahí. Lucas, ¿qué edad tienes ahorita? Tengo 20 años. 20 años. ¿Y cuándo dirías que empezaste a aprender el idioma? ¿A qué edad? Empecé a aprender español cuando tenía 17 años. 17. Entonces llevo como 3 años y medio aprendiendo. Ok, 3 años y medio aprendiendo el idioma. ¿Puedes decirnos específicamente qué es lo que hiciste para sonar así como suenas ahorita de nativo? Bueno, lo primero, muchísima inversión. O sea, consumir el contenido, específicamente contenido venezolano. O sea, si no te acostumbras al acento no vas a poder imitarlo. Y bueno, ahora no estoy imitándolo simplemente como hablo, pero ahí empieza. Empecé simplemente escuchando mucho contenido exclusivamente de Venezuela y después me hablaba mucho a mí mismo. Por ejemplo, estaría viendo un video o algo así y estaría escuchaba una frase que, no sé, por ejemplo, en Venezuela se dice mucho, ¡qué bola! Así, como que es una frase venezolana. Entonces yo le daba pausa al video, imitaba, o sea, intentaba imitar exactamente la entonación y después compararlo con los nativos, o sea, con el video. ¿Y tú crees que alguien que está aprendiendo un idioma, crees que deban centrarse en nada más un acento al momento de estar consumiendo contenido? Depende de dónde esté esa persona en las etapas del aprendizaje, porque cuando justo estás empezando, lo que tienes que hacer es buscar el género de contenido que te gusta, porque si no te gusta lo que estás consumiendo, no vas a poder mantenerte disciplinado para seguir aprendiendo. Si te gusta algún tipo de contenido, pero es un acento que no piensas aprender, creo que en el principio da igual, porque yo antes de aprender el español venezolano consumía todo tipo de contenido. Entonces yo diría que no se preocupen por, enfocarse en un acento hasta que estén listos para empezar a hacer output. ¿Cuánto tiempo tardaste tú de estar inmerso en el idioma, en todo tipo de contenido, hasta que empezaste a hacer output? Yo empecé muy temprano. Creo que llevaba como 8 meses haciendo como 1 hora diaria cada día y empecé a hacer output. Pero yo mantenía el input también. Perdón, perdón que te interrumpa, es que me da risa porque dijiste, no, es que lo hice muy temprano, 8 meses. Si le preguntas a mi audiencia, te van a decir como que, ¿cuánto tiempo se tardó en hablar? O sea, es como, porque todos quieren como hacerlo al mes casi, a los 2 meses quieren ya hablar, ¿no? Pero fíjate, y por cierto, estoy de acuerdo contigo, 8 meses es súper temprano para hablar. Yo creo que me daría mínimo antes de intentar hablar 1 año, pero mucha gente por ejemplo, está consumiendo contenido en inglés y se lanza a hablar. Creo que lo hacen bastante decente a los 6 meses. Depende mucho de la persona. Pero yo sí creo, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, yo creo que entre más tiempo tardes en hablar, eventualmente terminas haciéndolo mejor. No sé tú qué piensas al respecto. Sí, yo estoy de acuerdo y también depende de tu objetivo con el idioma. Si tu objetivo es como llegar a un nivel casi nativo o algo así, creo que deberías tardar mucho más. O sea, intentar al menos, no hacer output, lo tengas que hacer, porque hay ciertas cosas que se pueden convertir en malas mañas. Por ejemplo, si tu pronunciación no es tan buena, pero empezaste a hacer output justo en el principio, esos hábitos se pueden como que concretarse y son muy difíciles de quitarse. Es lo que les digo a veces a ustedes aquí en el canal, que los errores fosilizados, como me gusta llamarlos a mí, a eso me refiero justamente. Es algo que empezaste a hacer al principio y luego se te quedó ahí, ¿no? Sí, tú, durante estos 8 meses de puro input, de puro consumir contenido, de pura inmersión, ¿activamente pensaste en no hablar o simplemente sucedió? Bueno, sucedió porque no tenía con quién practicar. Entonces,
Yo me metí en el aprendizaje de idiomas por ver a políglotas. Quería esa experiencia de poder hablar con gente en su idioma nativo, pero simplemente yo era muy introvertido y no tenía con quién practicar, entonces por esos 8 meses por ahí. ¿Y cómo lograste hablar? Sí, o sea, un día un peruano que estaba aprendiendo inglés en el servidor de Riffle, en ese entonces yo quería aprender el español peruano y él me escribió y me dijo si podíamos hacer crosstalk, donde yo hablo en inglés y él en español. Entonces empezamos a hacer eso unos meses y después me metí en su servidor de Discord, jugamos videojuegos y todo eso y empecé a hablar en español. Ok. O sea que al principio realmente tú no estabas hablando entonces porque estabas hablando inglés y él en español. Bueno, lo que pasa es que me metí en el servidor y él tenía todos sus amigos peruanos. Entonces cuando jugábamos, entonces obviamente yo tenía que hablar en español. Sí. Pero cuando solo jugábamos, yo y él hacíamos crosstalk. Y hasta el día de hoy todavía hacemos crosstalk. Ya, se les quedó la costumbre, ¿no? Simplemente como ustedes interactúan. Sí. ¿Qué tip podrías darle a alguien que dice, oye, yo llevo 8 meses de inmersión y si Lucas pudo hablar, a lo mejor yo también puedo, pero me cuesta trabajo? ¿Qué puede hacer esa persona? Bueno, tienes que salir de tu zona de confort porque obviamente hablar un idioma diferente es muy estresante. Sí. Bastante estresante. Entonces, Discord es una manera muy buena. O sea, salir de tu zona de confort, meterte en un chat con personas que no conoces y simplemente empezar a hacerlo. O sea, yo he visto, o sea, por mi experiencia, que las comunidades y los amigos que se hacen en esos servidores de Discord donde no conoces a nadie y simplemente te metes cada día y empiezas a hablar, o sea, yo he hecho muchos amigos haciendo simplemente eso y simplemente lo tienes que seguir haciendo porque obviamente tu inglés, español, el idioma que estés aprendiendo, no vas a hablar bien. Sí. Tienes que seguir practicando y superar esas dificultades porque no hay una manera fácil de hacerlo. Es simplemente seguir disciplina, seguir haciéndolo. Podemos resumir lo que acabas de decir en, si quieres hablar, habla, intenta hacerlo seguido con alguien que tenga un nivel similar al tuyo o que te entienda, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Tú hablas otro idioma, Lucas, aparte de estos dos? Bueno, estoy intentando aprender catalán porque vivo aquí en Barcelona. Ok. Pero no hablo muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas intentando aprender y qué has hecho aprendiendo catalán? Sí, esa es una buena pregunta porque, bueno, podría decir que llevo más de un año, pero lo que he hecho es muy poco. Simplemente me he visto como 3 series catalanes. También, o sea, el contenido en YouTube en catalán hay muy poco. Entonces, hay algunos podcasts que sí me gustan, pero no entiendo muy bien. Y es chistoso, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, pero vives en España, puedes escuchar el catalán probablemente a diario y aún así no has aprendido. Mucha gente me ha dicho como que, vas a vivir en España, tu español va a ser buenísimo. O sea, vivir en España te va a aumentar tu nivel de español mucho, pero vivir en el país no significa que tú vayas a aprender mucho. O sea, tienes que salir de tu zona de confort, socializar con gente de tu país. O sea, muchas personas no quieren salir de tu zona de confort, entonces se conforman con simplemente hablar con gente de su propio país. Por eso no he aprendido catalán, porque simplemente socializo con latinos. O sea, con gente que habla español. Ok. Fíjate, yo esperaba una explicación bien detallada de cómo aprendiste, pero básicamente fue 8 meses de inmersión y de repente alguien te habló y empezaste a hablar. Bueno, y digo que esos 8 meses no hacía mucha inmersión porque me daba flojera. O sea, yo no creía en la inmersión. Yo no pensaba que funcionara de verdad. Entonces, era como que, ay, no, esto no sirve. Vi un video y no puedo entender nada todavía. Entonces, pero cuando empecé a consumir más contenido y eso, bueno. Okay. O sea, ya habías escuchado de la inmersión, del input comprensible, pero realmente no. Entonces, durante esos meses que estuviste escéptico, ¿qué estuviste haciendo? Yo estaba escuchando mucha música. Ok. Y leyendo las letras, traduciendo las letras y como que intentando cantar canciones a la vez y todo eso. Y también, o sea, yo tenía ahí el diccionario que se llama ingles.com o Spanish Dip, no sé cómo. Y yo simplemente, escribía como oraciones o algo así y buscaba palabras que no conocía para poder crear oraciones. No sé, no me sirvió para nada. Siendo el abogado del diablo, yo creo en la inmersión totalmente y eso, pero dándole crédito a lo que hiciste, a lo mejor aprendiste palabras o ciertas frases. Aprendí palabras como trabajar, estudiar, o sea, palabras muy básicas. Y creo que también formó una base de mi pronunciación porque, o sea, muchas personas piensan que yo he hecho algo muy
especial para poder tener el acento que tengo, pero... Pues la música, tal cual, ¿no? Tal como o sea, ya, la música, bueno. Ahora creo que el acento venezolano se explica más porque, a lo mejor, aunque obviamente no sabes el idioma en ese entonces, se te quedó como de, pero es que ahí en Venezuela como que la S se la comen, ¿no? Así como eso. Entonces, cuando descubriste Riffle, ¿dónde fue tu aha moment? Así. Mi aha moment fue como, creo que me puse a ver Coco con subtítulos en español. Ok. Y también la doblaje en español también. Y estaba viendo la película y estaba siguiendo parte de trama, o sea, podía entender un poco de lo que estaba pasando. Uh-huh. Y yo estaba como que, coño, quiero seguir haciendo esto, o sea, esto se siente bien. Después de ver esa película, me puse a ver la serie Star Wars The Clone Wars. Ok, muy buena. Español también. Sí. Sí, con subtítulos, y era como que, coño, esto sí funciona, como que puedo entender. Y fue ahí donde descubrí los tipos de inmersión diferentes, buscar palabras mientras estoy viendo la película, Uh-huh. cosas por el estilo, y estaba aprendiendo más y reconociendo nuevas palabras y eso. ¿Cuál es el tipo de inmersión que más te funciona a ti? Creo que a mucha gente sí le interesaría saber. Bueno, yo empecé haciendo inmersión intensiva, entonces eso en mi caso era primero con series y después con YouTube, con subtítulos autogenerados. Es básicamente, yo tenía puestos los subtítulos y cada vez que veía como una palabra, una frase o simplemente una oración que no podía entender por completo, le daba pausa al video, usaba el traductor para entender lo que significaba, y una vez podía entenderlo, le daba play y volvía a ver la película. Entonces, haciendo eso una y otra vez, vas como que acumulando tu vocabulario de frases y cosas que puedes aprender, llegué a un momento donde podía entender o simplemente seguir lo que estaba pasando en videos de YouTube para nativos y eso, y desde ese momento dejé la inmersión intensiva y nunca volví a hacer. Algo que creo que cabe mencionar es que justo en ese momento, empecé a tomar clases en el colegio. Ok, de español. Entonces, sí, de español. Uh-huh. Entonces, me salté 2 años simplemente por lo que ya podía entender. Órale. Y hice los otros 2 años en un año. Y te saltaste haciendo 2 meses de ver Guerra de Clones, básicamente. Eso fue como que complementando, o sea, empecé a aprender gramática, tiempos verbales, todo. Fue como que complementando lo que ya podía entender. Aquí tengo una pregunta interesante. ¿Tú crees que habrías tenido el mismo éxito o el mismo avance sin esas clases? Yo creo que esas clases sí fueran bastante útiles y escuchar las opiniones de los demás. Y siento que es como que si hay un tipo de frase o algo así que llevas meses escuchando y no entiendes por completo lo que significa, y después de consultar una referencia gramatical sobre esa frase, es como que un momento, ya lo entiendo por completo, y ahora que sé lo que significa, ahora si lo escucho una y otra vez ya se concreta y lo puedes entender mejor. Okay. En mi opinión, eso es lo que me pasó a mí. Ok. ¿Qué crees que hubiera pasado si no hubieras tenido esa clase? No estoy seguro, porque he escuchado las historias de otras personas que nunca estudiaron gramática y, están así en el mismo nivel que yo, entonces como que todavía cometen errores gramaticales. Eso es la diferencia, como que puede ser que decir ciertas cosas sea más natural porque simplemente lo sabe, parece estar bien, pero en mi opinión, saber por qué a veces puede facilitar el proceso de pasarlo a hacer algo natural, en mi opinión. ¿Y cuánto tiempo tuviste esas clases? 1 año. ¿Eran completamente en español? No. ¿No? Yo simplemente era un alumno en una clase de como 20, 30 estudiantes, entonces obviamente la profesora no podía hablar a todos los estudiantes en español porque nadie más podía entenderlo aparte de mí. Entonces, esas clases no sirvieron de inversión para nada, simplemente conocimiento gramatical. Interesante. Creo que es la primera vez que conozco a alguien. No tuvo, porque a veces cuando me dicen, tomé clases, pero fue como inmersión porque también era en el idioma. Bueno, entiendo, ¿no? Que te haya servido más. Pero eso que dices que también te sirvió es muy interesante. Creo que a mí me sirvió porque a mí me encanta la gramática. Esa es la gran diferencia. Todo lo que tiene que ver con sintaxis, morfología, todo eso, a mí me encanta. Entonces, sí, me gustaba mucho tomar clases, especialmente porque
yo era el más avanzado. Pero a la par de todo esto, la inmersión estuviste también haciéndolo. No te sientas presionado por contestar lo que todo el mundo quiere que contestes. Dime la verdad. ¿Qué fue lo que más le dio peso a tu avance? ¿Crees que fueron las clases de gramática, de que te gustaba mucho saber de gramática? ¿O la inmersión pasiva que ya estabas haciendo, ¿no? En ese entonces. Inmersión pasiva. Porque es una cosa tener conocimiento, pero es otra cosa poder reconocerlo y aplicarlo. Y eso es lo que te da la inmersión, es poder reconocer y después activar las palabras y poder hablar. O sea, poder hablar sin pensarlo demasiado. Eso es lo que te da la inmersión y creo que lo más importante que puedes hacer. ¿Harías lo mismo para otro idioma? Depende del idioma, porque con el catalán he hecho casi nada de estudios gramaticales porque la gramática se parece bastante a la de español. Entonces, simplemente creo que con hacer inmersión y nada de clases. Claro, es muy parecido, ¿no? Ajá, creo que estoy de acuerdo. Por ejemplo, me pasaría lo mismo con italiano y portugués. La gramática del italiano sí es muy diferente, eso sí, pero se parecen muchísimo a las palabras. Entonces siento que sería... Bueno, yo hablo italiano, pero no soy fluido en italiano. Creo que si hubiera aprendido así con pura inmersión, hoy sería mejor el italiano. O sea, pura escuela. Sí. Y no consumía casi contenido en ese entonces, más que lo que nos ponían en la escuela. Entonces, por ejemplo, si tuvieras que aprender alemán, ¿cómo le harías? Bueno, yo siendo el fanboy de gramática que soy, ya sé un poco de la gramática del alemán, pero creo que eso es simplemente saber que hay casos. Y saber que hay 3 géneros y todas esas cosas, ya basta con eso porque siente de que existen, vas a poder reconocerlo mejor. O sea que si no... O sea que ¿no tomarías un año de clases a la par de la inversión? No, yo no lo haría. ¿Por qué? Porque yo estoy harto de clases ya, eso en general, como que con el español hay algo especial que tiene como que cualquier cosa que tenga que ver con el español me interesa. Con el alemán yo estoy ya, no quiero seguir aprendiendo gramática, a menos que pueda entender la mayoría de lo que escucho y lo hago simplemente para complementar lo que ya sé. O sea, posteriormente de ya haber tenido la inmersión, de saber el idioma, digamos, podríamos decir. Exacto. Darle sentido. Hacer un año de inmersión y después empezar a estudiar un poco la gramática. O sea que estudiarías gramática, pero por tu cuenta, no tanto en una clase. ¿Eso es lo que estoy entendiendo? Sí, por mi cuenta. A mí me gusta mucho más hacerlo por mi cuenta y lo haría después de hacer mucha inversión. Ajá. No lo veas a la par. Sí, es como que, a ver, es algo que me pasó con el español que me frustraba un poco. Era como que me estaban enseñando sobre el modo subjuntivo. Eso te iba a preguntar yo. Entonces empecé a estudiarlo. No, horrible. O sea, no podía entenderlo. Y después, 300 horas de inversión después, volví a estudiar la gramática y todo tenía mucho más sentido. Ya. Eso es un muy buen punto. Y fíjate, ahí quería llegar. Explícame qué es el subjuntivo. Sí. A ver. Tú tienes los tiempos. O sea, el presente, pasado, futuro y todo lo demás. Y después tienes los modos. Y es como la actitud del hablante, por así decirlo. Entonces el modo subjuntivo tiene mucho que ver con reservas, con no saber si algo va a pasar o no, con situaciones hipotéticas. Situaciones hipotéticas, cosas que no están concretas. Y entonces, o también con órdenes, eso sería el modo subjuntivo. Eso es una explicación bastante breve de lo que es. No, yo sé que hay mucho más. Te faltaron los 10, 11 usos que hay, no sé qué, ¿no? Pero, sino que me refiero a que si le preguntas esto a un nativo del español, te dice, ¿modo subjuntivo? ¿Y ese quién es? Como bien dices, saben usarlo, obviamente lo sabemos usar, pero no sabemos explicarlo ni qué es realmente. O sea, o hay gente que ni siquiera sabe que tiene un nombre lo que están diciendo. Y eso es todo el punto. Y yo siempre le he dicho a la gente en el canal, si le preguntas a alguien que aprendió español en una clase de manera más tradicional, te va a poder explicar qué es el modo subjuntivo porque tuvo que aprenderlo. Pero está muy interesante que en tu caso intentaste aprenderlo, dijiste, yo no entiendo esto de qué están hablando, te fuiste a hacer inversión, regresaste y es como de, esto ya lo aprendí. Nada más que no sabía que era esto y ya en retrospectiva, ahora ya lo entendiste, ¿no? Exacto. Por eso creo que estuviera aprendiendo, o sea, dedicadamente a otro idioma, no intentaría aprender la gramática. O sea, al menos algo que va más allá de simplemente tener las bases muy básicas, hasta después de hacer como al menos 300, 400 horas. O sea, mientras sepas que eso existe, y a lo mejor brevemente en qué tratan, pero sin ahondar en ello, y te vas a la inmersión, eventualmente dices, los puedes empezar a reconocer, pues, y ya de verdad quieres aprender, te regresas a estudiar la gramática
gramática de nuevo y es como de, ya entendí lo que sabía que existía, pero ahora sí ya entendí cómo funciona, ¿no? Eso es a lo que te refieres. Sí. Fíjate. No, Ok. Fíjate, yo aquí sé que es tu entrevista, pero a mí me pasó algo exactamente igual con el inglés. Pues yo aprendí el inglés desde muy chico, como me tardé yo como 10 años creo aprender el idioma porque no sabía. Y en esa época, pues yo aprendí mucho con videojuegos y no había nadie con quien hablar realmente, no había internet. Yo tengo 34 años, es otra época completamente distinta, ¿no? Y pues los videojuegos aquí llegaban en inglés. Entonces, para no hacer la historia muy larga, básicamente aprendí a leer, pero no tanto escuchar porque los juegos no tienen audio. Entonces yo podía leer, yo podía hacer juegos de los 90s, estoy hablando. Empezaron a tener audio completo como en el 98, 99, y eso creo que estoy siendo amable, debe haber sido como a principios de los 2000. Y entonces sabía leer inglés. ¡Wow! O sea, para un niño de 15, 14 años yo podía leer libros en inglés, ¿no? Y para mí, o sea, era como de, sí, no pasa nada. Yo no podía escuchar inglés porque no había tenido práctica, ¿no? Y me acuerdo que cuando ya empecé mi carrera, que fue lengua inglesa, lo sé, pero está ahí, como no es importante, está metido ahí en mi... Ahora, soy maestro de inglés, debo saber esto y puedo explicar esto gramaticalmente, pero todo esto, o sea, llegaba a la clase, me acuerdo mucho y, vamos a ver ese, yo no sé qué es, y luego, no, sí sé, tenía 10 en el examen, porque ya había aprendido todo eso. Sí, exacto. Suele pasar, o sea, yo he hablado con muchas personas que han aprendido, bueno, mayormente el inglés por pura inmersión, porque simplemente... crecían, no sé, viendo televisión en inglés o consumiendo contenido en inglés simplemente porque sí. Así es. Y no saben nada de gramática. Sí. O sea, tienen un nivel de inglés impresionante y no saben nada, porque ha sido simplemente inmersión y ya. Sí, creo que la gramática, como tú bien dices, puede ser una gran ayuda si te gusta mucho, pero no creo que sea necesario. O sea, lo hemos visto, tú has visto casos, yo también he visto casos, es mi caso, para todos mis idiomas, básicamente, excepto italiano y francés, pero mi francés es atroz. Pero sí, o sea, no... Por ejemplo, a la fecha con alemán, me da un poco de vergüenza admitir que si alguien me pregunta, oye, ¿cuál es el acusativo? No sé, pero puedo hablar bien. puedo hablarte en alemán. No, pero vieras, por ejemplo, Lucas, la cantidad de gente que me dijo, pues no hablas alemán si no sabes el acusativo o el nominativo y la diferencia, ¿no? Y es como de... Estoy hablando en alemán, ¿qué más quieren? Sí, no. Creo que la gente se confunde mucho con la diferencia entre tener conocimiento sobre un idioma y saber el idioma. Completamente. Bueno, y pues finalmente, Lucas, creo que para que la gente no piensa que eres un venezolano que se pintó el cabello o algo así, podemos hablar un poquito en inglés nada más para despedir el video y que vean. Yeah, let's do it. All right, perfect. I would like you to give these people any advice you deem worth in regards to learning Spanish. How can people reach that point where they're watching something and it's somewhat comprehensible if they're starting from zero? Well, in Spanish specifically, there is an amazing resource called Dreaming Spanish. I've talked with people who have had zero Spanish knowledge and started from the very first super beginner level, watched 1,000 hours of content, and then were able to understand native content. And without doing any intensive immersion, simply listening to the content. However, I know not everyone likes doing super easy. So the best way is to do it artificially. So through intensive immersion, you take a series or some content that you like, you may not understand anything. Piece by piece, you translate it, you take a note of the words. The key thing is being able to understand at least something. If you don't understand anything, you're not going to learn it. Great, awesome. Me cambio a español para despedirnos y pues muchísimas gracias, Lucas. Te agradezco mucho. Gracias a ti. Y pues excelente, muchísimas gracias. Si llegaste hasta acá, cuéntame abajo en el comentario qué fue lo que más te gustó, cuál entrevista fue tu favorita o incluso qué aprendiste o de qué reforzaste el conocimiento al escuchar a los 3 chicos compartiendo su experiencia en esta entrevista. Muchas gracias por ver el video. Class dismissed.